7 en punto de la mañana, nuestro segmento de opinión. Este martes, grupos de oposición se reunieron en Cuenca en miras de lograr la unidad para enfrentar el próximo proceso electoral. Uno de los retos que se proponen será captar la mayoría legislativa. Pero ¿cuán sólida es la convergencia de estos grupos y cuán viable unificar propuestas ideológicamente diferentes en un proyecto político común? Lo analizamos ahora. Javier Flores, analista político. Doctor Flores, buenos días. Bienvenido a este espacio. Bueno, la pregunta creo que está planteada. ¿Cuán sólido podría ser esta unión de la oposición en miras de las elecciones de 2017, cuando evidentemente se trata de personas o partidos que tienen proyectos políticos e ideológicos completamente distintos? Bienvenido. Bueno, en principio, muchas gracias, Marcela, por la invitación. Me parece que se ha dado un paso adelante, que existe una mesa de diálogo por parte de la oposición, pero sin embargo todavía se siente un poco endeble el andamiaje sobre el cual se monta esta estructura. En realidad, el tema doctrinario no queda bastante claro si se va a invitar a todo el arco ideológico, porque el único propósito es estratégico, si hay un proyecto de país que se quiere impulsar. Yo creo que ese en realidad viene a ser el mayor problema de esta alianza todavía, es que hay una indefinición doctrinal acerca de cuál es la propuesta de país que quieren llevar para reemplazar una estructura de poder que actualmente se encuentra instalada en el país. O sea, un gobierno de signo contrario que se quiere reemplazar, pero no se sabe bien todavía con qué. Y creo que esa es la mayor deficiencia que se tiene. Habría que, para esta oposición, tener mucho más posibilidad de captar un electorado. Tendría que definir un plan programático y todavía saber quiénes son sus candidatos estrella, quiénes son las personas que van a traer el voto, quiénes son las personas que van a captar ese electorado que puede estar descontento con el oficialismo, pero también tendrían que definir cuáles son aquella oferta que le van a hacer al electorado en términos electorales. O sea, uno tiene que plantearle al elector una alternativa frente a lo que hoy en día tiene. Saber que lo que hoy en día tiene, por alguna razón, es criticable o reprochable, puede ser considerada dictatorial, etcétera, no dice mucho acerca de lo que lo va a reemplazar. Y creo que ese es el gran camino que tiene que recorrer todavía la oposición en el país, que se ha unido en este frente o en esta agrupación, es definir con mucho mayor detalle cuál es su propuesta. Ahora, en principio, doctor, pero la unión de estas diferentes fuerzas políticas, ¿lo considera usted positivo, tomando en cuenta de que también se ha venido hablando desde hace mucho tiempo atrás de esta supuesta unión de la oposición, pero siempre se había pensado desde diferentes lecturas que era realmente improbable, precisamente por aquello, porque son posiciones ideológicas distintas? ¿Este es un primer avance? Yo creo que es saludable que haya una oposición articulada con principios democráticos, con una propuesta seria. Creo que eso es saludable para cualquier democracia y Ecuador debería tener ese tipo de escenario político. Creo que hasta el día de hoy, increíblemente 9 años después de un proceso político, la oposición sigue siendo dispersa. Creo que tradicionalmente ha sido el mejor aliado de Rafael Correa, porque la oposición no ha sabido enfrentarlo con los argumentos de una propuesta política alternativa. Creo que eso ha estado muy pendiente. Se ha sabido atacar a Rafael Correa por varios defectos y varios problemas que ha tenido su administración y que ciertamente algunos de ellos merecían reproche y merecían crítica, y la oposición ha sido un actor que ha levantado la voz frente a ello. Pero ciertamente creo que lo esencial es que todavía no existe por parte de este sector de la oposición una claridad programática de ni a qué personas proponen para ocupar los puestos, las candidaturas de relevancia, ni tampoco con qué elementos de trabajo, con qué herramientas, con qué ideas se va a enfrentar ese proceso. ¿Se está desvaneciendo este aliado del que usted está hablando, que se convirtió durante 9 años precisamente en un puntal importante para también eso, apuntalar un poco el gobierno de Correa? Yo creo que la oposición tiene una gran oportunidad histórica, es una ventana de oportunidad para desarrollar un proyecto concreto que pueda oponerse a lo de Rafael Correa. Yo no estoy seguro que estén a la altura de ese reto, porque hasta ahora todavía se ha mostrado bastante dispersión. Creo que se ha mantenido más el patrón tradicional de estos 9 años de oposición dispersa que una oposición consolidada. Todavía sus proclamas, al menos a juzgar por lo dicho en esta reunión y por lo expresado por sus más altos exponentes, por el alcalde Nebot, por ejemplo, en su enlace radial de ayer, fueron bastante vagas en decirnos cuál era su propuesta alternativa frente al oficialismo. Fueron bastante claras en reprochar
al oficialismo una serie de errores, o en todo caso en señalar que debería reemplazárselo en un proceso democrático, lo cual es perfectamente entendible en una sociedad democrática que haya alguien que plantee una alternativa. Lo que no queda claro exactamente es en qué consiste esa alternativa en términos de su contenido. Ahora, la propuesta en principio es sumar votos y precisamente hacer frente en las urnas al gobierno o al candidato, en este caso, de Alianza País. Eso no debería ser, pero en principio lo que los una para evidentemente luego ver si es que estas corrientes ideológicas dispersas, distintas y demás se ponen de acuerdo en un solo proyecto común y bueno, evidentemente ahí se verá si es que tienen o no futuro lo que en principio se ha hecho al unirse este martes, ¿no? Sí, la parte reactiva los une, reaccionar frente al gobierno. ¿Y eso es positivo? En alguna medida sí, por lo menos se tiene un propósito en común. El problema es el día después. ¿Qué hacemos una vez que este grupo esté en el poder y no tenga todavía una claridad conceptual en cuál es la propuesta que va a tener? Si es que llega obviamente a ocupar ese espacio de poder. Por lo pronto parece que su estrategia está centrada en la Asamblea, lo cual es bastante lógico e interesante como escenario de disputas de poder. El Parlamento es ciertamente donde se hacen un montón de leyes y políticas públicas que son de altísima relevancia para el país y ciertamente como escenario político pues muy claro que quieren apuntar a ello, pero también querrán apuntar a la presidencia de la República si logran conseguir un candidato a la unidad y eso es uno de los puntos estratégicos que ciertamente han dicho que por ahora no hay que estudiarlo, no hay que agitar el avispero, pero que ciertamente irán discutiendo a puertas cerradas hasta que salga humo blanco. Pero eso todavía no se va a saber, sino hasta más adelante. Y también, bueno, ellos lo han dicho, ¿no? Claramente buscar una convergencia legislativa, ese es uno de los principales retos y desde el otro lado también probablemente la principal preocupación que tiene el actual gobierno en este momento, ¿no? Conseguir una mayoría legislativa que le permita gobernar. Sí, por supuesto, ese escenario de disputa va a ser clave, sin lugar a dudas. Se ha vivido una época típica, una singularidad histórica en el Ecuador en la cual ha existido un presidente con una mayoría legislativa, pero si uno recuerda la historia legislativa del Ecuador desde la vuelta a la democracia, por ejemplo, ese es un caso completamente excepcional. Todos los presidentes antes de Correa llegaban a un escenario bastante complejo que en esa época se denominaba de pugna de poderes, en los cuales el legislativo obstaculizaba al ejecutivo en sus iniciativas permanentemente y Ecuador tenía una de las tasas de efectividad más bajas en cuanto a leyes que impulsadas por el Ejecutivo lograban culminar el proceso legislativo. Este panorama ha cambiado, pero ahora con esta mayoría legislativa, porque también ha sido fuertemente cuestionada, ¿no? Por la supuesta sumisión que ha existido entre el Legislativo y el Ejecutivo. Sí, eso es una forma de apreciarlo desde mi punto de vista cuando existe coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, eso es un proceso bastante normal. En otras partes se da por un diseño que así lo prefiere, que es el diseño parlamentario, donde para ser cabeza el Ejecutivo es tener mayoría en el Legislativo para garantizar precisamente la gobernabilidad. Así que uno lo puede ver como sumisión, otro lo puede ver como coordinación de funciones o coordinación de actividades. En fin, hay una serie de escenarios para apreciar el mismo fenómeno, dependiendo del prisma desde el cual se lo mire. Pero creo que en general, para una sociedad democrática y para una sociedad que quiere que los procesos políticos avancen, es mucho más favorable a ese escenario que haya un legislativo que esté en sintonía con el Ejecutivo en el procesamiento de las leyes. Yo recuerdo esto, hasta el 2006 Ecuador tenía cerca del 40% de proyectos legislativos impulsados por el presidente eran realmente procesados y terminados en la Asamblea Nacional. Ese era uno de los porcentajes más bajos de efectividad legislativa y eso habla a las claras del sistema de pugna de poderes que existía. Pero, por ejemplo, en 2015, de 40 leyes aprobadas, me parece que 18 fueron presentadas por iniciativa del Ejecutivo, lo que habla o hace pensar precisamente de esta falta de independencia que existiría y de la poca producción que se daría desde el interior de la Asamblea Nacional. No, yo creo que habría que verlo como una coordinación o como una función de colegislador que tiene el Ejecutivo de presentar proyectos de ley y la Asamblea de tramitarlos. Cuando este escenario era conflictivo, también estaba mal. Cuando el escenario es colaborativo, también está mal. Entonces creo que tenemos que empezar a reflexionar un poco sobre cómo nos referimos a estos temas. Yo creo que si hubiera un gobierno de oposición que tuviera mayoría legislativa y pudiera pasar leyes, también se lo llamaría de la forma como se lo llama, o se diría que hay un trabajo coordinado entre más funciones del Estado. Yo creo que muchas veces depende del prisma político, de la ideología, para hacer la declaración o la definición de lo que se trata, pero en este caso concreto creo que cabría vérselo como un escenario que más bien debería ser deseable en la política ecuatoriana, toda vez que el escenario anterior de pugna de poderes era un escenario altamente insatisfactorio. Ahora, usted hablaba precisamente de este prisma ideológico y me quiero quedar en aquello, porque por ejemplo en la reunión del martes veíamos exponentes como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
unido junto a un prefecto de Pachacuti, es decir, ideológicamente diferentes o en caminos opuestos. Me pregunto, si es que uno de los objetivos principales, tal como se ha dicho, ha sido hacerle frente a esta situación económica adversa que vive el país, ¿cómo se lo puede hacer desde dos posiciones diametralmente opuestas? Por ejemplo, digo yo, para la derecha probablemente uno de los caminos u opciones podría ser la firma de un TLC, algo impensable desde la izquierda. ¿Cómo ponerse de acuerdo en eso, más allá de esta coyuntura política y de las elecciones de 2017? Ese es el gran reto de esta alianza. Por ahora saben aquello que odian, aquello que reprochan, aquello que desprecian, aquello que quieren cambiar con una alternativa que todavía no logran definir. Entonces saben, es muy reactiva, saben aquello que quieren fuera de juego, que quieren lo que quieren atacar, pero no saben exactamente qué quieren proponer. Y lo que tú acabas de decir, Marcela, precisamente demuestra eso claramente. Hay un escenario en el cual ¿qué tan consistente puede ser un proyecto político en el cual hay dos orientaciones tan distintas a algo tan clave como la economía? Al momento de tomar decisiones Al momento de tomar decisiones se va a notar la diferencia. Entonces todo está bien cuando estamos en el plano de la declaración, en el plano de la retórica, en el plano de las grandes palabras. O de la precampaña, evidentemente. Que es ese momento de declaraciones. Pero ya en el momento de ejercer el poder se tienen que tomar decisiones concretas y esas decisiones concretas son excluyentes una de otra cuando vienen de prismas distintos, de prismas ideológicos tan diferentes. Finalmente, también se ha dicho, entre los objetivos estaría, por ejemplo, derogar las enmiendas, el reducir el tamaño del Estado, algo que ha sido criticado también por el aumento de la burocracia, reformar la ley de comunicación e incluso, dice, facilitar el acceso a las universidades. ¿Propuestas reales que realmente preocupan a la ciudadanía o que tienen más un carácter electorero? Yo creo que tiene un carácter simbólico, en particular el tema de la ley de comunicación, por el cual la oposición dio una pelea bastante encarnizada en su momento y ahora la quiere retomar. Es un caballo de batalla con el cual se siente cómodo, en todo caso, con los discursos alrededor de esta ley. Y ciertamente el tema de las enmiendas también ha sido un tema de convoque, aunque yo calculo que va a ser mucho menos polémico en este momento que lo que fue cuando estaba la posibilidad real de que Rafael Correa se reelija. Exacto, pero bueno, a apuestas estaría otro segundo paquete a ser presentado, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero yo creo que el gran punto de discutir en ese proceso fue precisamente la reelección del presidente, que cuando se desinfló eso, creo que el debate bajó mucho su intensidad. Y al final del día creo que, por ejemplo, la ley de comunicación sería simbólicamente más relevante para este discurso que lo que podría ser el de las enmiendas, en mi punto de vista. De todas maneras, creo que son al menos ciertas cuestiones en las cuales se han puesto de acuerdo para tener claro, aunque son más bien de corte legislativo y para una propuesta mucho más consolidada de carácter ejecutivo y administrativo habría que ir mucho más lejos en la elaboración del contenido. Bueno, serán los primeros lineamientos. Gracias, doctor, por su análisis. Siempre bienvenido a este espacio. Un buen día para usted. Nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad. Regresamos luego.